Sección 8. Campo algodonero. Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad de la Convención Americana. Párrafo 441. Los representantes alegaron que el Estado ha violado el derecho a la dignidad y a la honra previsto en el artículo 11 de la Convención al fomentar una actitud de desprecio por parte de la autoridad hacia las víctimas mediante preguntas y observaciones prejuiciosas a ciertos familiares al momento de sus denuncias, así como al realizar declaraciones públicas ofensivas. A criterio de los representantes, el Estado, al manifestar de manera pública una actitud de desprecio y desprestigio hacia las víctimas, afecta directamente su dignidad y honra. Además, no cumple con su obligación de modificar los patrones culturales que fomentan la discriminación contra las mujeres, ni de capacitar a las autoridades encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas, como lo establece el artículo 8 de la Convención de Belém do Pará. Por último, consideraron que se estigmatizó y ridiculizó la acción que llevaban a cabo las madres en reclamo de justicia. 442. El Estado sostuvo que no configuran violaciones al derecho a la honra y dignidad reclamados por los peticionarios en agravio de los familiares de las tres mujeres, ya que durante las investigaciones por la desaparición, la ubicación de los restos y las indagatorias para encontrar a los responsables de los homicidios no se encuentran elementos que demuestren actos de desprecio público, persecución o discriminación en agravio de los familiares de las tres mujeres. 443. El tribunal procede a analizar estos alegatos pese a que la comisión no presentó argumentos en este sentido, puesto que se cumplen con los requisitos expuestos en el párrafo 232 supra. 444. El artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene derecho al respeto a su honor, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra y reputación e impone a los estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona. 445. El tribunal hace constar que los alegatos relacionados con la supuesta violación del artículo 11 de la Convención en perjuicio de las víctimas y sus madres se refieren a hechos concernientes al trato que sufrieron como consecuencia de la búsqueda de las jóvenes desaparecidas y el posterior reclamo de justicia. Las consecuencias jurídicas de dichos hechos ya han sido examinadas en relación con el artículo 5 de la Convención, por lo que el tribunal estima improcedente declarar una violación al artículo 11 convencional. Sección 9. Campo algodonero. Reparaciones. Párrafo 446. En un principio de derecho internacional, de toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Esa obligación se regula por el derecho internacional en sus decisiones a este respecto. La Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. 447. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar, la Corte procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes y la postura del Estado con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños. 1. Parte lesionada. 448. La Corte reitera que aquellos que han sido declarados víctimas de una violación de un derecho reconocido en la Convención son considerados parte lesionada. En este caso, el tribunal declaró que el Estado violó los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez, así como los de sus familiares identificados en el párrafo 9 supra, por lo que serán considerados como parte lesionada y beneficiarios de las reparaciones que se ordenan en este capítulo. 2. Alegada doble reparación de las medidas solicitadas por los representantes. 449. El Estado manifestó que las reparaciones solicitadas
por los representantes son excesivas, repetitivas y constituyen una solicitud de doble reparación al referirse muchas de ellas a los mismos conceptos de violación. Agregó que al determinar y otorgar por separado estas medidas de reparación implicaría una carga desproporcionada para el Estado, pues éstas excederían el daño causado. El Estado indicó que estas reparaciones no pueden referirse al mismo concepto de violación y deben tener en consideración los apoyos médicos, económicos, en especie, psicológicos y legales brindados. 450. La Corte recuerda que en el concepto de reparación integral, restitutio integrum, implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural a la que se enmarcaron los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado, suprapárrafos 129 y 152, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución de la misma situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada depende del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento de la víctima o sus familiares y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una doble reparación. 451. Conforme a ello, la Corte valorará las medidas de reparación solicitadas por la Comisión y las representantes de forma que éstas, 1. se refieran directamente a las violaciones declaradas por el Tribunal. 2. Reparen proporcionalmente los daños materiales e inmateriales. 3. No signifiquen enriquecimiento ni empobrecimiento. 4. Restablezcan en la mayor medida de lo posible a las víctimas en la situación anterior a la violación en aquello en que no se interfiera con el deber de no discriminar. 5. Se orienten a identificar y eliminar los factores causales de discriminación. 6. Se adopten desde una perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y mujeres. Y 7. Consideren todos los actos jurídicos y acciones alegados en el Estado en el expediente tendientes a reparar el daño ocasionado. 3. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de las víctimas. 3.1. Identificación, proceso y sanción de los responsables de la desaparición, vejámenes y homicidios por razones de género de las jóvenes González, Ramos y Herrera. 452. La Comisión indicó que una reparación integral exige que el Estado investigue con la debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva, las desapariciones y posteriores asesinatos de las víctimas con el propósito de esclarecer la verdad histórica de los hechos, para lo cual el Estado debería adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de completar la investigación, localizar, juzgar y sancionar al o los autores intelectuales y materiales de los hechos e informar sobre los resultados. Los representantes coincidieron con otra solicitud. 453. La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa, suprapárrafo 388. El tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de derecho que han sido acreditadas en el presente caso. 454. La Corte considera que el Estado está obligado a combatir dicha situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. La ausencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas, quienes tienen el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.
Dicho derecho a la verdad exige la determinación de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación de los patrones de la actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones. 455. Por ello, la Corte dispone que el Estado debe conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que le llegasen a abrir para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos, conforme a las siguientes directrices. 1. Se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso. 2. La investigación deberá incluir una perspectiva de género, emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona, realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta sentencia, proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación y darles pleno acceso a los expedientes y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. 3. Deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independientemente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad. Y 4. Los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso. 3.2. Identificación, proceso y en su caso sanción de los funcionarios que cometieron irregularidades. 456. La Comisión manifestó de manera general que el Estado está en la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de la obstrucción de la justicia, encubrimiento e impunidad que han imperado en relación con estos casos. 457. Los representantes solicitaron la realización de una investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre los funcionarios que participaron en la investigación de los homicidios de las 3 víctimas del 2001 a la fecha y que estos fueran sancionados de manera proporcional a la lesión y menoscabo producido. Asimismo, señalaron que muchos de los funcionarios que participaron en las investigaciones del caso Campo Algodonero habrían continuado trabajando en el estado de Chihuahua y habrían cometido las mismas irregularidades, omisiones y negligencias. 458. El Estado solo reconoció su responsabilidad en procesar y sancionar a los funcionarios públicos que cometieron irregularidades en el primer periodo de las investigaciones y alegó haber sancionado a los funcionarios responsables, incluyendo el despido de algunos de ellos. 459. En el presente caso, la Corte constató que no había sido sancionada ninguna de las personas que incurrió en las graves irregularidades ocurridas en la primera etapa de las investigaciones. Párrafo 378. 460. El Tribunal considera que como forma de combatir la impunidad, el Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes a los funcionarios acusados de irregularidades y luego de un debido proceso aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables. 3.3. Investigación de las denuncias presentadas por los familiares de víctimas que han sido hostigados y perseguidos. 461. Los representantes solicitaron que el Estado investigue los actos de hostigamiento e intimidación que fueron denunciados por la señora Benita Monarrés, su hija, Claudibón Ramos Monarrés, y el señor Adrián Herrera Monreal, hermano de la joven Herrera, y que a la fecha no han sido investigados por las autoridades. 462. En virtud de que el tribunal constató que el presente caso, la señora Monarrés sufrió diversos actos de hostigamiento desde la desaparición de su hija hasta que abandonó su país para irse al exterior como asilada, circunstancias que también sufrieron sus otros 3 hijos y nietos, y que el señor Adrián Herrera Monreal sufrió diversos actos de hostigamiento. Esta Corte ordena al Estado que dentro de un plazo razonable realice las investigaciones correspondientes y en su caso sancione a los responsables. 463.
Los 3 homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer. No corresponde a la Corte atribuir responsabilidad al Estado solo por el contexto, pero no puede dejar de advertir la gran importancia que el esclarecimiento de la antedicha situación significa para las medidas generales de prevención que deberían adoptar el Estado a fin de asegurar el goce de los derechos humanos de las mujeres y niñas en México e invita al Estado a considerarlo. 4. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 464. En este apartado, el tribunal determinará las medidas que buscan reparar el daño inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria y dispondrá medidas de alcance o repercusión pública. 4.1. Medidas de satisfacción. Párrafo 465. La Comisión señaló que la gravedad y naturaleza de los derechos en el presente caso exigen que el Estado adopte medidas destinadas a la dignificación de la memoria de las víctimas, por lo que solicitó a la Corte que ordene al Estado que 1. Publique a través de medios de comunicación escrita, radio y televisión la sentencia que eventualmente pronuncie el tribunal. 2. Realice un reconocimiento público de su responsabilidad internacional por el daño causado y por las graves violaciones ocurridas, de la forma digna y significada que los objetivos de la reparación exigen, en consulta de las madres de las víctimas y sus representantes. 3. Establezca en consulta con los familiares de las víctimas un lugar o monumento en memoria de las mismas. 466. Los representantes concordaron con la Comisión y solicitaron además que 1. La publicación de los extractos de la sentencia que dice la Corte se realicen en cuanto menos 2 diarios de circulación nacional, 2 de circulación estatal en Chihuahua, 2 de circulación internacional y en el Diario Oficial de la Federación. 2. En cuanto al reconocimiento público de responsabilidad, los representantes consideraron que el Estado debería incluir a los 3 órdenes de gobierno y añadieron que deberían estar presentes el presidente de la República, el gobernador del estado de Chihuahua, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia de Chihuahua, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en presencia de las familias de las víctimas, las organizaciones civiles que han acompañado la denuncia internacional del feminicidio, y la misma deberá transmitirse por medios impresos, radio y televisión. 3. Que en memoria se establezca en el predio donde fueron encontradas las víctimas y otro en la Ciudad de México. Y 4. Que el día 6 de noviembre de cada año se conmemore como Día Nacional en memoria de las víctimas del feminicidio. 467. El Estado ofreció 1. El reconocimiento público de responsabilidad. 2. La discusión pública en medios masivos de comunicación del reconocimiento de responsabilidad. Y 3. La realización de un evento público en el que se ofrezcan disculpas a los familiares de las víctimas por las irregularidades reconocidas por el Estado durante la integración inicial de las investigaciones de los homicidios y los daños sufridos por los familiares de las víctimas. 4.11. Publicación de la sentencia. 468. Como lo ha dispuesto la Corte en otros casos, como medida de satisfacción, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el Estado de Chihuahua por una sola vez los párrafos 113, 136, 146, 168, 171, 181, 185, 195, 198, 209 y 212 o 221 de la sentencia y los puntos resolutivos de la misma sin las notas al pie de la página correspondientes. Adicionalmente, como ha sido ordenado por el tribunal en ocasiones anteriores, la presente sentencia se deberá publicar íntegramente en una página electrónica oficial del Estado, tanto federal como en el Estado de Chihuahua. Para realizar las publicaciones en los diarios y en Internet se fija el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia. 4.1.2. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 469.
La Corte determinó que el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana, suprapárrafo 26. No obstante, con otros casos, para que surta sus efectos plenos, el Tribunal estima que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de las jóvenes González, Herrera y Ramos. En dicho acto, el Estado deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente sentencia, referencias que hayan sido estas reconocidas por el Estado o no. El acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública y ser transmitido a través de radio y televisión, tanto local como federal. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de las jóvenes Herrera, González y Ramos, identificados en el párrafo 9 supra, que así lo deseen, o invitar al evento a las organizaciones que representaron a los familiares en las instancias nacionales e internacionales. La realización y demás particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de las tres víctimas. En caso de disenso entre los familiares de las víctimas o entre los familiares y el Estado, la Corte resolverá. Para cumplir con esta obligación, el Estado cuenta con un plazo de 1 año a partir de la notificación de la presente sentencia. En cuanto a la 470, en cuanto a las autoridades estatales que deberán estar presentes o participar en dicho acto, el tribunal, como lo ha hecho en otros casos, señala que deberán ser de alto rango. Corresponderá al Estado definir a quienes se encomienda tal tarea. 4.1.3 Memoria de las víctimas de homicidio por razones de género. 471. A criterio del tribunal, en el presente caso es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional, suprapárrafo 469, y deberá ser reconstruido en el campo algodonero en el que fueron encontradas las víctimas de este caso. 472. En vista de que el monumento se refiere a más personas que las consideradas víctimas en este caso, la decisión del tipo de monumento corresponderá a las autoridades públicas, quienes consultarán el parecer de las organizaciones de la sociedad civil a través de un procedimiento público y abierto en el que se incluirá a las organizaciones que representaron a las víctimas del presente caso. 4.1.4 Día Internacional en Memoria de las Víctimas. 473 La Corte considera suficiente, para efectos de satisfacción de las víctimas, la publicación de la sentencia suprapárrafo 469, el reconocimiento público de responsabilidad suprapárrafo 470 y el monumento que se construirá en memoria de las víctimas suprapárrafo 472. Por consiguiente, no estima necesario conceder la solicitud de que el día 6 de noviembre de cada año se conmemore como Día Nacional en memoria de las víctimas del feminicidio, sin perjuicio de que una medida como esta puede ser discutida por los canales pertinentes en el ámbito interno. 4.2 Garantías de no repetición. 4.2.1 Sobre la solicitud de una política integral, coordinada y de largo plazo para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean prevenidos e investigados, los responsables procesados y sancionados y las víctimas reparadas. 473 La Comisión consideró que la Corte debía ordenar al Estado adoptar una política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas reparadas. 475 Los representantes solicitaron la creación de un programa de largo plazo que contara con los recursos necesarios y la articulación de los diversos actores sociales en coordinación con las instituciones del Estado, con objetivos, metas, indicadores definidos que permitan evaluar periódicamente los avances y permitan hacer del conocimiento de la comunidad el trabajo realizado para conocer la verdad de los hechos. Consideraron también que es necesaria una evaluación de los marcos normativos que previenen y sancionan la violencia contra las mujeres, así como la de las políticas y modelos de atención a víctimas de violencia de género
y en particular de las familias de mujeres víctimas de homicidio conforme a los parámetros internacionales de atención a las víctimas. Finalmente, solicitaron que el Estado elabore un programa permanente y transversal con mecanismos de evaluación constante e indicadores de obstáculos y avances para erradicar la discriminación por género dentro de la administración pública. 476. El Estado alegó que ha implementado una política integral y coordinada respaldada con recursos públicos adecuados para garantizar que los casos específicos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados por quien sea responsable. 477. La Corte observa que el Estado hizo un recuento de todos los actos jurídicos, instituciones y acciones emprendidas desde el 2001 a la fecha, tanto a nivel federal como a local, para prevenir e investigar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, así como de los apoyos gubernamentales otorgados a las víctimas. 478. En cuanto a políticas de investigación respecto a estos crímenes, el Estado explicó cómo a lo largo de los últimos años han funcionado diversos tipos de fiscalías, tanto a nivel federal y estatal como de carácter mixto. Estas políticas de investigación se explican con mayor profundidad al analizar la solicitud de reparaciones relacionadas con la atracción de casos al fuero federal, infrapárrafos 5.15 a 5.18. 479. Por otra parte, el Estado optó en 2006 y 2007 diversas leyes y reformas legislativas que tienen como objetivo mejorar el sistema penal, el acceso a la justicia y la prevención y sanción a la violencia contra la mujer en el Estado de Chihuahua. 1. El nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua. 2. El nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. 3. La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 4. La Ley para prevenir y eliminar la discriminación. Y 5. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. 480. El Estado adoptó en 2006 la Ley de Atención y Protección a Víctimas u ofendidos del delito del Estado de Chihuahua y facultó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito para realizar tareas en derechos humanos, acceso a la justicia y reparación para las víctimas. Asimismo, el Estado se refirió a las reformas 2006-2007 del Ministerio Público del Estado de Chihuahua y a sus siguientes órganos internos. 1. La Agencia Estatal de Investigación. 2. El Centro de Estudios Penales y Forenses. 3. La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Y 4. La Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Violencia Familiar. 481. Respecto a la seguridad pública, México señaló que el Estado de Chihuahua creó en el 2005 el programa Chihuahua Seguro. Entre las acciones seguidas en dicho programa se encuentran 1. Combate a la impunidad. 2. La creación en 2005 de la Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres en Ciudad Juárez para una mejor atención de víctimas y número telefónico de denuncia ciudadana. 3. La capacitación de las corporaciones municipales, especialmente en derechos humanos, equidad, género y 4. Otras medidas para atender casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. El Estado aludió a una red de atención a víctimas del delito en Chihuahua en coordinación con la CNDH. 482. Del mismo modo, el Estado señaló que el Instituto Chihuahuense de la Mujer, en adelante el ICHIMU, fue creado en agosto del 2002 para impulsar la igualdad de oportunidades en la educación, capacitación, salud, empleo, desarrollo, así como potenciar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y fomentar la cultura de la no violencia para eliminar todas las formas de discriminación y conforme al decreto de creación del ICHIMU para implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar y cultural. El Estado indicó que el ICHIMU trabaja en dos vertientes: la institucionalización de la perspectiva de género y la prevención de la violencia hacia las mujeres. 483. Dentro del marco de la planeación y programación en el Estado de Chihuahua, la Corte observa que fue presentada información en torno a 5 instrumentos que se reseñan a continuación. 1. El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 de Chihuahua, en adelante el PDCH. 2. Programa para mejorar la condición de la mujer. 3. Programa integral para garantizar el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia. 4. El programa de atención a víctimas del delito. Y 5. El programa integral de seguridad pública entre 2003 y 2004. 484. El PDSH considera las siguientes estrategias. 1. Impulsar espacios de participación y decisión para las mujeres, garantizando su colaboración en iniciativas que permitan avanzar en la equidad de género. 2. Reforzar la sensibilización sobre la perspectiva de género en los ámbitos social y gubernamental. 3. Enfatizar la procuración e impartición de justicia en la defensa y protección de la mujer y la familia. 4. Impulsar reformas jurídicas que protejan a la mujer en situación de violencia. 5. Incrementar las acciones institucionales de formación e información en el cuidado de la salud de la mujer. Y 6. Promover la organización y desarrollo de proyectos productivos que permitan diversificar fuentes de empleo e ingreso de las mujeres, en especial los de mujeres indígenas y los ubicados en zonas rurales y localidades urbanas marginadas. 485. Conforme al Estado, el programa para mejorar la condición de la mujer, coordinado por el Consejo Estatal de Población del Estado de Chihuahua, tiene como objetivo fortalecer de manera interinstitucional las acciones y los esfuerzos encaminados al desarrollo integral de la mujer que generen condiciones e información que les permita ejercer a plenitud sus libertades y derechos. 486. Además, según el Estado, el Programa Integral para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, coordinado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chihuahua, en adelante el DIF, promueve una cultura de no violencia, en particular contra las mujeres, y una cultura de denuncia de actos violentos cometidos contra mujeres, niñas y niños y adultos mayores, incluyendo acciones dirigidas a los pueblos indígenas. Dentro de las acciones del DIF, el Estado destacó diversos programas, foros, jornadas de información, talleres y acciones. El programa de atención a víctimas del delito es aplicado desde 1998 por el FIHM, suprapárrafo 270, pero fue reestructurado a principios del 2004 y el Estado indicó que fue constituido para crear un vínculo directo de asistencia para la localización y apoyo entre las víctimas, sus familiares y las instituciones estatales competentes. Finalmente, el Estado indicó que el Programa Integral de Seguridad Pública tuvo como objetivo la coordinación de las fuerzas de seguridad en los 3 órdenes de gobierno en el Estado de Chihuahua. 487. En cuanto a la competencia federal, la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, en adelante la SCEPVM, fue creada el 6 de junio del 2003 para analizar la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y proponer una política pública integral con líneas de acción en distintos ámbitos a favor de las niñas y mujeres de Ciudad Juárez. 488. El 22 de julio del 2003, la CCPVM anunció en Ciudad Juárez el programa de acciones de colaboración del gobierno federal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres de Ciudad Juárez, programa de las 40 acciones. El programa de las 40 acciones fue diseñado para atender las múltiples causas vinculadas a los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y basa sus acciones en las 3 principales áreas de acción que derivan de las diversas recomendaciones recibidas: procuración de justicia, prevención del delito, promoción social y derechos humanos de la mujer. 489. La Corte observa que el programa de las 40 acciones se basó en 3 principios fundamentales: 1. Coordinación; 2. Participación social; 3. Transparencia, y tenía 3 ejes estratégicos: 1. Procuración de justicia y prevención del delito con 15 acciones; 2. Promoción social con 14 acciones; y 3. Derechos humanos de la mujer con 11 acciones. 490. Al programa de las 40 acciones le dio seguimiento la Comisión para Ciudad Juárez, suprapárrafo 127, creada el 18 de febrero del 2004 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, dependiente del Ejecutivo Federal. La Comisión para Ciudad Juárez empezó a operar a finales del 2003. La actividad de la Comisión para Ciudad Juárez se concentraba en 4 líneas de acción: 1. Atención directa a víctimas; 2. Verdad y justicia; 3. Políticas públicas con perspectiva de género; y 4. Fortalecimiento del tejido social. La Comisión para Juárez contaba con 2 oficinas, una en Ciudad Juárez y una en la Ciudad de México, para el cumplimiento de sus funciones. La Corte observa que la Comisión para Juárez fue sustituida en junio del 2009 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para atender la problemática de la violencia contra las mujeres a nivel nacional. 491.
Existe un fondo de apoyo económico que funciona en Ciudad Juárez, el cual será explicado posteriormente al valor las indemnizaciones entregadas en el presente caso, infrapárrafo 556. Por otro lado, a nivel federal, en InMujeres recibió en el 2018 un presupuesto de poco más de 529,000 millones de pesos mexicanos, de los cuales 290,000 millones de pesos mexicanos se destinaron a estados y municipios para fortalecer las instancias de mujer y organismos de la sociedad civil que trabajan en el tema. Entre las instancias, el Estado se refirió al Fondo de Apoyo a los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género, que tuvo un presupuesto de 112,300 millones de pesos mexicanos, que se suministró a los estados de manera equitativa para fortalecer las iniciativas locales en materia de combate a la violencia de género. Los representantes y la comisión no contradijeron dichas cifras. 492. A través del InMujeres, entre otras actividades y acciones, el Estado ha impartido diversos talleres y capacitaciones a funcionarios públicos, además de que ha fortalecido centros de atención y refugio para mujeres y centros de atención a hombres violentos, incluyendo centros en Ciudad Juárez. El InMujeres, creado en 2001, entre otras actividades: 1. Diseñó políticas públicas de erradicación en medios de comunicación de mensajes discriminatorios o violentos contra las mujeres o con estereotipos de género. 2. Emitió publicidad para prevenir la violencia contra las mujeres en estaciones de radio y canales de televisión en Chihuahua. 3. Realizó campañas de erradicación de violencia de género. 4. Canalizó a víctimas financió el proyecto del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. 5. Repetición, canalizó a víctimas con instituciones de apoyo a través del Servicio de Atención de Violencia de Género. 5. Financió el proyecto del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, AC, denominado por los derechos de las mujeres víctimas de feminicidio en Juárez. 6. Financió en 2003 la coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para elaborar un diagnóstico sobre la incidencia de violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua y en 5 entidades federativas más. Y 7. Elaboró el diagnóstico geosocioeconómico de Ciudad Juárez y su sociedad. Los representantes y la comisión no contradijeron la existencia y alcances de estos proyectos y acciones. 493. La Corte observa que en sus escritos ni la Comisión ni los representantes objetaron la existencia o validez de los organismos y programas referidos por el Estado anteriormente, así como las valoraciones en el Estado hizo de cada uno de ellos. Tampoco la Comisión o los representantes argumentaron suficientemente cuáles son las deficientes prácticas de las acciones desarrolladas por el Estado hasta la fecha, ni precisaron en qué forma las medidas adoptadas por el Estado en su conjunto no pueden ser consideradas como una política integral y coordinada. Al respecto, el Tribunal recuerda que conforme al artículo 34.1 del reglamento es deber de la Comisión expresar en la demanda de sus pretensiones de reparaciones y costas, así como sus fundamentos de derecho y sus conclusiones pertinentes. Este deber de motivación y fundamentación no se cumple con solicitudes genéricas a las que no se adjunta prueba o argumentación de hechos o derecho que permita analizar su finalidad, racionalidad y alcance. Lo mismo es aplicable a los representantes. 494. El Tribunal valora los esfuerzos del Estado mexicano para adecuar formalmente su legislación, otros actos jurídicos e instituciones y para realizar diversas acciones orientadas a combatir la violencia por razón de género, tanto en el Estado de Chihuahua como a nivel federal, así como su esfuerzo por adecuar su sistema judicial en materia penal a nivel local y federal. Estos avances constituyen indicadores estructurales relacionados con la adopción de normas que en principio tienen como objetivo enfrentar la violencia y discriminación contra la mujer en un contexto como el que ha sido probado en el presente caso. 495. Sin embargo, la Corte no cuenta con información suficiente y actualizada para poder evaluar si a través de dichos actos jurídicos, instituciones y acciones: 1. Se ha generado una efectiva prevención e investigación de los casos de violencia contra la mujer y homicidios por razones de género. 2. Los responsables han sido procesados y sancionados. 3. Las víctimas han sido reparadas.
Todo ello en el marco del contexto que ha sido aprobado en el presente caso. Así, por ejemplo, ninguna de las partes ofreció información precisa sobre la ocurrencia de crímenes similares a los del presente caso entre los años 2006 y 2009. En particular, el tribunal no puede pronunciarse sobre la existencia de una política integral para superar la situación de violencia contra la mujer, discriminación e impunidad. Sin información sobre las fallas estructurales que atraviesan estas políticas, los problemas en sus procesos de implementación y sus resultados sobre el goce efectivo de derechos por parte de las víctimas de dicha violencia. Además, la Corte no cuenta con indicadores de resultado respecto a cómo las políticas implementadas por el Estado puedan constituir reparaciones con perspectiva de género, en tanto uno cuestione y esté en incapacidad de modificarla a través de medidas especiales en status quo que causa y mantiene la violencia contra la mujer y los homicidios por razones de género. En tanto uno cuestione y esté en incapacidad de modificar a través de medidas especiales el statu quo que causa y mantiene la violencia contra la mujer y los homicidios por razones de género. 2. Hayan constituido claramente un avance en la superación de las desigualdades jurídicas, políticas y sociales, formales o de facto, que sean injustificadas por causar, fomentar o reproducir los factores de discriminación por razón de género. Y 3. Se sensibilicen a los funcionarios públicos y la sociedad sobre el impacto de los factores de discriminación contra las mujeres en los ámbitos públicos y privados. 496. Esta insuficiencia de argumentación por parte de la Comisión, los representantes y el Estado impide al Tribunal pronunciarse respecto a si las políticas públicas actualmente desarrolladas constituyen realmente una garantía de no repetición en cuanto a lo ocurrido en el presente año. 4.2.2. Estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las mujeres. 497. La Comisión solicitó en general que la Corte ordene al Estado que fortalezca su capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez a través de investigaciones penales efectivas a las que se les dé un seguimiento judicial constante, garantizando así la adecuada sanción y reparación. 498. Los representantes señalaron que las prácticas de procuración e impartición de justicia deben modificarse desde sus raíces y deben incluir todas las etapas de investigación, preservación de pruebas y evidencias de resguardo del lugar de los hechos, levantamiento de cuerpos, cadena de custodia, etc. Solicitaron además que se estandarizara y armonizara el sistema de justicia penal estatal o de prevención o investigación del delito con las necesidades de respeto de los derechos humanos de las mujeres, principalmente protocolos y manuales de investigación. 499. Respecto al nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente desde el 2007, el Estado señaló que se reformaron 1. Los delitos de homicidio doloso y secuestro en perjuicio de mujeres o menores de edad, de forma que si existe concurso de delitos, aun cuando ello exceda la pena de prisión de 60 años, deberá imponerse la pena por cada delito. 2. El delito de homicidio simple, de forma que si la víctima del delito es una mujer o un menor de edad, se aplica una pena de 30 a 60 años en vez de una pena de 8 a 20 años de prisión, además de la pena que se acumule por cada delito adicional, aunque se exceda la pena máxima de prisión de 60 años. Y 3. El delito de lesiones, de forma que si se causa lesión a un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubina o concubino, pareja, adoptante o adoptado, aumenta en una tercera parte la violencia familiar en términos de la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 500. Respecto al nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente desde el 2006, el Estado señaló que el mismo establece que no se aplicarán los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal tratándose de delitos contra la libertad y seguridad sexuales o de violencia familiar por afectar gravemente el interés público. Asimismo, dicho código prevé que en los casos de delitos sexuales y de violencia familiar, la víctima cuente con asistencia integral por parte de las unidades especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, quienes intervendrán con la debida diligencia,
aplicando los protocolos emitidos. Finalmente, informó que se contempla la medida cautelar de reparación inmediata del probable delincuente del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres. 501. El Estado adjuntó como prueba modelos de protocolos y al respecto señaló que para cada tipo de delito se sigue un protocolo específico. En el caso de los homicidios de mujeres, se cuenta con nuestros protocolos relativos a los delitos de orden sexual, lesiones, criminalística de campo, atención a víctimas, atención en crisis de módulo, química forense, medicina forense, homicidio, suicidio y muerte accidental. Afirmó que la PGJCH ha difundido ampliamente el contenido de la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belém do Pará. 502. La Corte ha ordenado en todos estos casos normalizar, conforme a los estándares internacionales, los parámetros para investigar, realizar el análisis forense y juzgar. El tribunal estima que el representante en el presente caso, el Estado debe, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres. Conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas con base en una perspectiva de género. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante 3 años.